Buenas tardes, mi nombre es Freddy López. A continuación le hablaremos sobre la arquitectura interna del PIC-16F84. El microprocesador. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central y más complejo de una computadora u ordenador. A modo de ilustración, se le puede asociar por analogía como el cerebro de una computadora. El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento CPU de un computador, catalogado como microcomputador. El procesador, desde el punto de vista funcional, es básicamente el encargado de realizar toda operación aritmético-lógica de control y de comunicación con el resto de los componentes integrados que conforman un PC. Siguiendo el modelo base de von Neumann, también es el principal encargado de ejecutar los programas, sean de usuario o de sistema. Solo ejecuta instrucciones programadas a muy bajo nivel, realizando operaciones elementales básicas, las aritméticas y lógicas, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias y accesos a memoria. Microcontrolador. Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en lenguaje ensamblador por el usuario y son introducidos a este a través de un programador. Ventajas de un microcontrolador frente a un microprocesador. Estas ventajas son reconocidas inmediatamente para aquellas personas que han trabajado con los microprocesadores y después pasaron a trabajar con los microcontroladores. Estas son las diferencias más importantes. Por ejemplo, la configuración mínima básica de un microprocesador está constituida por un micro de 40 pines, una memoria RAM de 28 pines, una memoria ROM de 28 pines y un codificador de direcciones de 18 pines. Pero un microcontrolador incluye todos estos elementos en un solo circuito integrado, por lo que implica una gran ventaja en varios factores. Arquitectura de von Neumann. Como se verá posteriormente, la arquitectura de un computador define su comportamiento final. Von Neumann estableció en 1945 un modelo de computador que se considera todavía como la arquitectura básica de los computadores digitales. En la figura se muestra la estructura general de un computador como arquitectura von Neumann. Se compone de las siguientes unidades o bloques: memoria principal, memoria, unidad aritmético-lógica, unidad de control y unidad de entrada y salida, como se muestra en la figura. En general, la función esencial de la máquina de von Neumann, como la de cualquier computador, es procesar información. Para ello, necesita saber el tipo de procesamiento y los datos que se utilizará. Seguimos con un análisis de los bloques de la arquitectura de von Neumann. Memoria principal. Se compone de un conjunto de celdas del mismo tamaño, número de bits. Cada celda está identificada por un número binario único, denominado dirección. Una vez seleccionada una celda mediante su correspondiente dirección, se pueden hacer las siguientes dos operaciones: lectura y escritura. La lectura permite conocer el valor almacenado anteriormente. La escritura almacena un nuevo valor. En arquitectura von Neumann, la memoria principal almacena tanto las instrucciones máquina como los datos. Unidad aritmético-lógica. Realiza las operaciones elementales tanto aritméticas como lógicas. Los datos con los que opera se leen de la memoria principal y pueden almacenarse temporalmente en los registros que contienen. Unidad de control. Ejecuta las instrucciones máquina almacenadas en la memoria principal. Para ello, captura las instrucciones de la memoria principal y las codifica. Si la instrucción opera con los datos, deberá acceder a la memoria principal para transferirlos a la unidad aritmético-lógica. Proporciona las señales necesarias a la unidad aritmética-lógica para que realice la operación correspondiente a la instrucción.
Unidad de entrada y salida. Realiza la transferencia de información con las unidades externas, denominadas periféricos, unidades de almacenamiento secundarios, discos duros, disquete, cintas, CD, etc. Impresoras, terminales. Generalmente, los programas y datos tienen un tamaño elevado, por lo que no se pueden almacenar por completo en la memoria principal. Por otra parte, el usuario de un computador tiene la necesidad de ejecutar varios programas simultáneamente. Para ello, se utiliza la memoria secundaria, que se considera como un periférico. La memoria secundaria es la más lenta que la principal, pero tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Arquitectura de Harvard. La arquitectura de Harvard tiene una unidad central de proceso conectada a dos memorias, una con las instrucciones y otra con los datos, por medio de dos buses diferentes. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del programa y la otra almacena los datos. Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos. Ventajas de esta arquitectura. El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. El tiempo de acceso de las instrucciones puede superponerse con el de los datos, logrando una mayor velocidad en cada operación. Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard es que deben poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes, que pueda ser necesario incluir en los programas, ya que estas tablas se encontrarán físicamente en la memoria del programa. Mi nombre es Jesús David Polo. Me corresponde hablar acerca de lo que son los procesadores segmentados, los procesadores RISC y los procesadores CISC. Básicamente mi sesión estará basada en imágenes para comprender mejor qué es el significado de cada uno de estos temas. Procesador segmentados. Para comprender de una manera más eficaz lo que significa un procesador segmentado, nos basamos en la siguiente imagen. Esta imagen muestra un procesador que está segmentado en 5 etapas, como lo son la emisión de instrucciones en esta primera etapa, la segunda etapa es la decodificación de instrucciones, la tercera etapa es la ejecución y la cuarta etapa es el acceso a la memoria. Y por último, la escritura de resultados como la quinta etapa. En teoría, un procesador de este tipo podría finalizar una instrucción por ciclo, pero en la práctica hay una serie de circunstancias que hacen que eso no sea así. A estas circunstancias las llamamos riesgos. A continuación veremos tres tipos de riesgos y qué se puede hacer para evitarlos o minimizarlos. En un procesador segmentado, el primer tipo de riesgo que existe es el riesgo estructural. Estos se dan cuando dos o más instrucciones que viajan a través de este proceso necesitan utilizar el mismo recurso a la vez. Coloquemos un ejemplo. Si intentamos leer una instrucción a la vez que un dato de memoria, nos encontramos con un riesgo estructural y existen varias formas ante una situación así. Hay varias formas de actuar ante una situación así. La primera de ellas es que todas las instrucciones en conflicto, menos una, esperan a otro ciclo. La segunda significa replicar recursos. Y por tercero, si el recurso lo permite, establecer turnos de uso dentro de un mismo ciclo. El segundo tipo de riesgo que podemos encontrar dentro de un procesador segmentado son los riesgos de datos y son de alguno de estos tipos. RAW significa Read After Write, lectura luego escritura. Se produce cuando una instrucción necesita el resultado de una anterior que aún no se ha computado. El segundo riesgo o el segundo tipo de esta clase de riesgo es WAR, Write and Read. Primero escritura, luego escritura. Sucede cuando una instrucción escribe un registro que lee una instrucción anterior. Y el último tipo de riesgo que existe dentro de un procesador segmentado son los riesgos de control, los cuales aparecen cuando hay un salto condicional.
la resolución del salto no es inmediata, por lo que no sabemos cuál es la siguiente instrucción hasta que la instrucción pase por la fase de ejecución. Esto hace que el procesador tenga que pararse momentáneamente. A continuación establecemos diferencias entre un procesamiento secuencial y un procesamiento segmentado. El procesamiento es una técnica de implementación de procesadores que desarrolla el paralelismo a nivel de instrucción. Mediante esta técnica se puede solapar la ejecución de múltiples instrucciones. Cada etapa de la segmentación completa una parte de la tarea total. Estos segmentos están conectados unos a otros de forma que la salida de uno pasa a ser la entrada del siguiente. Es así que todos los segmentos configuran un cauce a través de él, del que se van procesando las tareas deseadas. Es por eso que en algunas ocasiones a este tipo de procesadores se les llama también procesadores encausados o en su defecto cauces. Una contribución de la segmentación es la posibilidad de comenzar una nueva tarea sin la necesidad de que la tarea anterior haya terminado. En este sentido entra lo que es el procesamiento secuencial. Como lo vemos en la figura número 1, si consideramos una tarea compuesta por n subtareas, esta es una tarea total compuesta por n subtareas, nos muestra la imagen. Si se procesan de manera secuencial, el tiempo para terminar el proceso todo será la suma de todos los tiempos empleados por cada proceso. Es decir, el tiempo total que se emplea en el procesamiento secuencial es la suma de los tiempos de cada proceso o de que se cumple cada subtarea. En cambio, si se emplea un procesador segmentado para realizar la misma tarea como lo vemos en la figura 2, basta que haya terminado la primera subtarea para poder iniciar a procesar una nueva. Para estudiar el rendimiento de estos procesadores segmentados, se debe comenzar por calcular la ganancia de velocidad. Esta ganancia es un procesador de n segmentos que viene dada por la relación entre el tiempo de ejecución de m tareas en un procesador convencional y el tiempo de ejecución de esas mismas tareas en un procesador segmentado. Hacemos referencia a continuación a los procesadores RISC. Los procesadores RISC tienen características opuestas a los CISC. Su juego de instrucciones es más reducido y las instrucciones son más sencillas. Esto quiere decir que se necesitan más instrucciones para ejecutar una sola tarea. El formato de instrucciones es fijo, con lo que el control del hardware es más sencillo y se facilita la colocación de las instrucciones en la memoria, lo que implica que los accesos a la memoria se aceleren. Por otra parte, estos accesos a memoria son menos frecuentes, ya que el procesador posee un mayor número de registros. Estos procesadores son los que están presentes en las estaciones de trabajo. Como ejemplo, podemos citar los procesadores Alpha de la empresa Digital Equipment y los Super Spark y MicroSpark de Sun Microsystems. Vemos entonces el ejemplo de un procesador RISC en la imagen. Ya a la derecha vemos las características generales de lo que es un procesador RISC. A continuación hablaremos de lo que son los procesadores CISC. El objetivo principal de la estructura CISC es completar una tarea en el menor número de líneas de código ensamblador posible. Este objetivo es conseguido mediante la construcción de un microprocesador capaz de comprender y ejecutar una serie de operaciones complejas. Para esta tarea en particular, un procesador CISC vendría preparado con una instrucción específica. Cuando se ejecuta, esta instrucción lee los datos valores de memoria, multiplica los operadores en la unidad de ejecución y después almacena el resultado en la posición de memoria adecuada. De esta manera, la tarea completa de multiplicar dos números puede ser llevada a cabo con una única instrucción. Vemos en la imagen el ejemplo de un procesador CISC, el Intel i386, y a la derecha vemos las características de la arquitectura CISC a nivel global. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Manarrez y yo le voy a hablar sobre arquitectura ortogonal. En un microprocesador con arquitectura ortogonal, una instrucción puede utilizar cualquier elemento de la arquitectura como fuente o destino. Esta es una diferencia
muy significativa respecto a otros microcontroladores. Bueno, aquí les voy a dar un ejemplo de microprocesador tradicional y el microcontrolador PIC. Aquí podemos ver la arquitectura interna del camino de los datos en la CPU de los microcontroladores PIC frente a los tradicionales. La principal diferencia entre ambos radica en la ubicación del registro de datos, que para los PIC se denomina Word, W, que vendría siendo Word registro, y para los tradicionales es el acumulador. Bueno, en los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan sobre el acumulador. La salida del mismo está conectada a la memoria de datos. Bueno, en los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan sobre el acumulador y la salida del mismo está conectada a la entrada de la unidad aritmética y lógica ALU, y por lo tanto siempre uno de los dos operadores operando. Bueno, en los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan en el acumulador y la salida del mismo está conectada a una de las entradas del ALU, de la En los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan sobre el acumulador y la salida del mismo está conectada a una de las entradas de la unidad aritmética y lógica ALU. Por tanto, este es siempre uno de los dos operandos de cualquier instrucción. La salida de la ALU va solamente a la entrada del acumulador. El resultado de cualquier operación siempre quedará en este registro. En los microcontroladores PIC, la salida de la luz va hacia el registro de W y también va hacia la memoria de datos. Así que el resultado puede guardarse en cualquiera de los dos, ya sea en el registro W o en memoria de datos. Y la entrada, bueno, en los microcontroladores PIC, la salida, el ratón se me pierde. En los microcontroladores PIC, la salida de la luz va hacia el registro de W y también a la memoria de datos. Así que el resultado puede en el microcontrolador PIC en los microcontroladores PIC la luz en los microcontroladores PIC la salida de la luz va hacia el registro de W y también va hacia la memoria de datos. Así que el resultado se puede guardar en cualquiera de los dos, sea en el registro W o en memoria de datos. En las instrucciones de doble operando, uno de los dos datos siempre debe estar en el registro de W. La gran ventaja de esta arquitectura es que permite gran ahorro de instrucciones, ya que el resultado de cualquier instrucción que opere con la memoria puede dejarse en la misma posición de memoria o en el registro de W. Bueno, voy a hablar sobre los puertos de un microcontrolador. El PIC
16F84 dispone de dos puertos paralelos, A y B. Las líneas de estos puertos se pueden programar individualmente, como entrada o como salida, y se utilizan casi de la misma forma. Debido al escaso encapsulado, con solo 18 pines, determinadas líneas de estos puertos se comparten con otros recursos internos. A continuación voy a darles una explicación breve. El puerto A está constituido por 5 líneas, que son RA, RA2, RA3, RA4, RA0 y RA1, cuyo sentido de trabajo es controlado mediante el registro TRISA, en el que un bit A0 configura la línea correspondiente como salida y un bit A1 como entrada. Después de un reset, todos los bits del registro TRISA quedan a 1, por lo que todas las líneas del puerto A quedan configuradas como entrada. Bueno, el puerto B es un puerto bidimensional de 8 bits completo, en el que solo la línea RB8. El puerto B es un puerto bidimensional de 8 bits completo, en el que solo una línea RB0 IN tiene dos funciones multiplicadas, la propia de entrada y salida del puerto y la petición de interrupción externa. La línea RB0, RB1, RB2 y RB3 adoptan una estructura distinta a la de la línea RB4, RB5, RB6 y RB7, según se aprecia en esta figura. La razón de ser de esta diferencia radica en el hecho de que es posible programar la generación de una interrupción durante un cambio de estado de una cualquiera de las líneas de RB7 a RB4. Todas las líneas del puerto B disponen de una resistencia de pull-up de alto voltaje conectada a la alimentación. La línea RB7 a RB4, cuando actúan como entrada, pueden ser programadas para generar una interrupción. Si alguna de ellas cambia su estado lógico, el circuito puede detectar la variación de una de estas señales cuando está en modo de entrada, pero ello compara la última señal memorizada durante la última lectura del puerto. El cambio de una señal de entrada produce una interrupción que se refleja en el flash RBIF de registro en